Estás en sintonía de Luxor TV y tu espacio de tecnología llamado Luxor Tech. En breve segundo vamos a iniciar, así que te voy a agradecer mucho que compartas este video con todos tus amigos para que puedan recibir esta información. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien allí donde están en sus países. Es un placer y un honor para mí estar aquí frente a ustedes conversando un poco de estas tecnologías revolucionarias que van a salir al mundo. Y la noche de hoy o el día de hoy o la tarde de hoy, dependiendo de dónde estés y en el momento en que estés observando este video, vamos a platicar de las MedBed. Hay una información que tengo para ustedes donde les voy a decir cuáles son estos 7 aspectos tecnológicos que tienen estas camas y cómo podemos utilizarla para nuestro bienestar. Ahora mismo esto está en una etapa inicial, ¿ok? Pero tenemos que entrar a observar todo lo que tengo para que puedan comprender de qué se trata esta información. Así que vamos a iniciar con este video. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que existen las MedBed militares y esta es otra cosa. Las Med militares es tecnología que viene de los hermanos mayores, los hermanos galácticos. Se la dieron a los militares en proyectos espaciales secretos y ellos desarrollaron en conjunto con ellos esta tecnología. Estas MedBed militares las tienen ellos y estas son las que nos curan así en cuestión de 20-30 minutos. Las que les voy a hablar hoy son tecnologías que ya están disponibles, están en uso y que también te curan, te sanan de cualquier enfermedad, pero son más prolongadas y toma más tiempo. Pero lo importante es saber cómo están construidas estas MedBed. No son militares, son MedBed, son camas médicas y que ya están saliendo para que la humanidad pueda disponer de esta tecnología para que las tengamos a nuestro alcance y podamos en cierta medida pues ir avanzando en esto de la salud médica. Recuerden que el cabal FAR, ya ustedes saben, le ponen las siguientes palabras, no quiere que esta tecnología salga, pero aún así ya está en muchos países, la están probando y eventualmente vendrán entonces ya las camas médicas militares, que estas sí pues te curan de una manera casi milagrosa, mágica. Pero quiero hablarles de la tecnología que hay dentro de estas camas y está compuesta de 7 tecnologías. Entre ellas pues voy a mostrárselas aquí. Tengo un video donde una persona pues hace una prueba con estas camas médicas. Esto está circulando por las redes y por todas partes y es menester que todos ustedes que me siguen puedan tener esta información a manera de saber que esto está pasando y que eventualmente vamos a tener acceso a ellas. Voy acá, bueno, y vamos entonces a la parte del video para que ustedes puedan observar. Ok, aquí tenemos el video, vamos a reproducirlo. Como pueden ver, pues estas son las poderosas MedBed, la tecnología que utilizan estas camas médicas y incluyen 7 tipos de, diríamos, tecnologías que están utilizando para desarrollar todo esto que les voy a presentar. Una de ellas, pues,
básicamente es la terapia vibratoria. La otra son frecuencias de terahercios. La otra son de iones negativos. Tiene también resonancia celular, ozono, la terapia de ozono, cronoterapia, y también utiliza terapias giromagnéticas e infrarrojo lejano. Esto es lo que está ya entrando en la industria médica. Lógico, esto eventualmente pues saldrá, y me imagino que este tipo de tecnología pues sí tendrá un costo, ¿no? Lo importante es que esto ya está pasando, esto está sucediendo, y ahora vamos a entrar a detallarle qué significa cada terapia que se aplica en estas camas. Como les dije, esta tecnología incluye la terapia vibratoria. Vamos con ella. Vamos entonces a ver de qué se trata esta terapia vibratoria. Y tengo la información de lo que son las terapias vibratorias, y según el informe lo que me dice es que las terapias vibratorias pues es una técnica que utiliza vibraciones mecánicas, ¿ok? Para estimular el cuerpo. Son vibraciones, me imagino que la cama va a temblar de una vibración mecánica ahí por un tiempo, y esto mejora la salud. Se ha comprobado que estas vibraciones mecánicas eh, hacen que uno se sienta mejor. Se basa en aplicaciones de vibraciones de diferentes frecuencias y intensidades para activar músculos. Personas mayores que tengan los músculos completamente entullidos, pues esto va a ayudar a que estos músculos se activen, mejora la circulación sanguínea y estimula el sistema nervioso. Esta vibración o terapia vibratoria mejora la circulación sanguínea, ¿ok? Favorece el flujo sanguíneo, lo que ayuda a la oxigenación de los tejidos y la eliminación de toxinas. Esta terapia vibratoria también fortalece los músculos y los huesos. Se usa para mejorar la fuerza muscular, la densidad ósea, lo que es útil para personas con osteoporosis o debilidad muscular. Yo imagino que la gente que tiene fibromialgia, pues en algo le podrá ayudar esta tecnología dentro de esta cama médica. Vamos con la otra, que es la frecuencia de terahercios. Se escribe THZ minúscula. Y esta tecnología también está incorporada dentro de esta cama. Y básicamente la tecnología de los terahercios lo que hace pues es trabajar con ondas electromagnéticas que se encuentran entre las microondas y el infrarrojo en el espectro electromagnético. Se considera una brecha entre la electrónica y la fotónica, y han ganado mucho interés en la ciencia médica y la salud por sus posibilidades y de curación que tienen, y al ser aplicado en terapias pues ayuda mucho, ¿ok? ¿Cómo funcionan los terahercios en la salud? Pues las ondas terahercios pueden penetrar ciertos materiales sin causar daño. Esa es una ventaja que ofrecen estas ondas, lo que hace útiles pues en medicinas y en la ciencia médica, pues ayuda mucho para no afectar o dañar las fibras o los tejidos, porque es muy sutil y produce bienestar. Se cree que tiene efectos biológicos beneficiosos debido a su capacidad de interactuar con moléculas de agua, proteína y estructuras celulares en el cuerpo. Es la ventaja que ofrece esta tecnología de las camas médicas. Este es el segundo aspecto o la segunda tecnología que están utilizando con esta nueva herramienta médica, pues.
¿Qué pasa cuando tú entras en una de estas camas y te activan esa opción de terahercios? Bueno, estimula las células. Pues, se ha propuesto pues, que puede ayudar a mejorar la regeneración celular y la reparación de tejidos. Imagínense, eso está ahí enviando una fuerza, una luz, una energía y constantemente pues esto está estimulando a las células, mejora la circulación también, puede influir en la fluidez sanguínea, mejorar la oxigenación de los tejidos, todo lo que tenga que ver con los terahercios y estas camas médicas. Ayuda también como un sistema para desinflamar. Tiene un efecto antiinflamatorio. Algunos estudios sugieren que las frecuencias de terahercios podrían reducir la inflamación en el cuerpo. Y todo esto está en etapas de prueba, ¿ok? Hay muchas personas que ya están utilizando estas camas y la están probando. Diagnósticos sin radiación dañina. Esa es otra ventaja que ofrece este sistema. Se usa en la detección de tejidos enfermos o anormales sin los efectos secundarios de los rayos X. O sea que la persona se puede colocar en esta cama y se detectan pues qué partes del cuerpo están afectadas. Alivia también todo lo que es el estrés y el dolor. Algunas terapias alternativas han comenzado a explorar su uso para la relajación y la reducción de dolor. Personas que tienen dolor y que siempre están cansados y todo les duele, este tipo de camas podría ayudarlos porque esta herramienta que se está utilizando, que son los terahercios, pues va a ayudar con esa vibración a mejorar, con estas ondas vibratorias, a mejorar pues todo lo que es el dolor y el estrés. Vamos con la segunda herramienta, la tercera herramienta. Ok, la tercera herramienta son los iones negativos. ¿Qué son los iones negativos y cómo benefician a la salud? Dice, los iones negativos son moléculas cargadas eléctricamente que se encuentran en la naturaleza, especialmente en entornos como cascadas, bosques, montañas y cerca del mar. Ya entienden ustedes por qué es tan importante estar cerca de la naturaleza, porque nos encontramos con estos iones negativos. Se generan cuando las moléculas de aire se descomponen debido a la exposición a la luz solar, el agua en movimiento o ciertos minerales. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios que están dentro de esta cama, porque se supone que esta cama también tiene esa herramienta de los iones negativos. Y uno de los beneficios que ofrece esa tecnología es mejorar la calidad del aire, ayuda a eliminar partículas contaminadas como polvo, polen y humo de aire, aumenta los niveles de serotonina, ¿ok? Se ha relacionado pues su exposición con una mejora en el estado de ánimo y la reducción del estrés, favorece la oxigenación celular, mejora la absorción de oxígeno en el cuerpo, lo que aumenta la energía y la vitalidad, refuerzan el sistema inmunológico y también al reforzar el sistema inmunológico, pues vamos a sentirnos mucho mejor, ¿ok? Para enfrentar cualquier tipo de apariencia de enfermedad. Además de eso, este sistema con iones negativos reduce la fatiga y mejora el sueño. O sea que las personas que se meten en esta cama con todo esto que reciben, esa noche van a dormir como un bebé. Disminuye la ansiedad y la depresión. El que esta cama tenga estos iones negativos y que puedan producirlos va a disminuir pues todo lo que es la ansiedad y la depresión. Adiós fármaco. ¿Ve el problema que yo les digo? Cuando estas camas salgan, las personas lamentablemente pues van a buscar la solución. Eventualmente
estas camas me imagino que sí son camas que uno tiene que comprar, ¿no? Porque como son de fabricación humana, lo más probable es que esta tecnología tú tengas que comprarla y eventualmente, pues quizás eh, el que pueda, pues la podrá tener en su casa. Pero esto no te va a curar una enfermedad al instante, como es la tecnología militar de las medbed. Las medbed militares son otra cosa. Y estas son las que se les van a dar a la humanidad. Y estos 7 puntos que yo le estoy tocando, lo más probable es que estén dentro de estas medbed. Como son tecnologías extraterrestres, no sabemos pues cómo están hechas, pero si por alguna razón ya están soltando esta información, quiere decir que los militares ya empezaron a soltar datos para que estas compañías puedan fabricar estas camas y dárselas a aquellos que quieran tenerlas, pero ya. Cuando vengan los proyectos humanitarios, parte de estos proyectos humanitarios consiste en crear centros medbed cuánticos con estas camas militares. Van a ser completamente gratuitos, no va a tener ningún costo. La persona va a poder ir allí y sanarse de su enfermedad en cuestión de 20 minutos. Es lo mágico de esas medbed militares, que no tienen estas camas. Estas camas que les estoy mostrando, les digo cuál es la tecnología para que sepan cómo ya esto se ha desmenuzado. Ya podemos saber qué herramientas utilizan estas medbed para que sean exitosas. Y de esa manera podemos entender un poco, abrir un poco la mente para saber de que no nos van a freír, porque mucha gente está asustada de que piensan que se meten en esas camas médicas y la energía que va a generar eso, pues los va a dejar afectados con algo. Si entendemos de qué están compuestas, de esa manera vamos a poder entonces comprender esta tecnología extraterrestre que pues es un regalo que nos están dando a nosotros, a todos los seres humanos. Ok, vamos a continuar con otra herramienta, otra tecnología que está dentro de estas camas médicas, estas que están viendo en pantalla. Déjenme mostrársela nuevamente. Y la otra tecnología que tiene, la número 4, sería la resonancia celular. ¿Qué es la resonancia celular? Es como ¿Y cómo se usa? Pues es la pregunta, ¿no? La resonancia celular, nos dice acá la información, es un concepto basado en la idea de que las células del cuerpo vibran a ciertas frecuencias, ¿ok? Y esta vibración, cuando uno está naturalmente sano, son muy altas, ¿ok? Y se manifiesta lo que es la salud. Se cree que al aplicar frecuencias específicas a nivel celular se puede restaurar el equilibrio y la salud. ¿Cómo funciona la resonancia celular? Dice así, este enfoque sugiere que las células pueden absorber energía de frecuencias externas para mejorar su resonancia, su funcionamiento, ¿ok? Si una célula está equilibrada, ¿ok? Porque está uno relajado, contento y feliz, pues todo va a marchar bien en tu organismo. Pero si tus células están desequilibradas, producto de la ansiedad, del estrés, el agotamiento, no descansas bien, entonces las células se enferman. Y como las células se enferman, es allí donde vienen los problemas. Si tu organismo celular, ¿ok? A nivel de células, están inflamadas, agotadas, estresadas. ¿Qué esperas tú que tus órganos y todo tu ser pueda sentirse bien y manifestar la salud? Es casi imposible. Entonces, esta herramienta, este sistema llamado resonancia celular, trabaja a nivel de lo más pequeño de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y pues básicamente lo que hace esta máquina, esta cama, como ven ustedes en pantalla hace un ratito, es elevar esa frecuencia vibratoria dentro de nuestras células. Y una vez que esta resonancia se activa, todo tu cuerpo
comienza a mejorar, porque a nivel celular le van sacando, como quien dice, el estrés a las mismas células, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué beneficios tenemos pues al utilizar esta tecnología dentro de esta cama? Pues básicamente la regeneración celular. Se cree que ayuda a la reparación de tejidos y de células dañadas cuando se aplica la resonancia. También mejora la oxigenación y circulación, favorece el transporte de oxígeno y nutrientes en el cuerpo, reducción del estrés y la inflamación, puede ayudar a equilibrar el sistema nervioso y reducir la inflamación, porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. Lo que comemos muchas veces nos inflama, y si te inflamas pues vas a sentir dolor. Entonces, la idea es que la MedVet nos va a ayudar, pero también tenemos que cambiar nuestra dieta. Tenemos que ir mejorando eso para evitar tener que llegar a un punto donde nos sentimos completamente ya cansados, adoloridos, agotados y enfermos. Dice que aumenta, como les dije, la energía y la vitalidad. Se dice que mejora la función mitocondrial, y esto es importantísimo, ¿eh? Porque es ahí donde está la energía. Y dicen que las mitocondrias son unas bacterias que viven dentro de nuestras células y han llegado como un acuerdo, ¿no? Y la mitocondria le dice a la célula, tú me alimentas y yo te doy energía. Entonces ellos han llegado con un acuerdo y dicen pues que un atleta élite, estos atletas que ganan medallas olímpicas, tienen más de 400 mitocondrias en cada célula. Un ser humano normal o una persona enferma, si acaso, tendrá 4 o 5. Una persona que tenga buena salud, pues quizá llegue a las 15 o 20 mitocondrias. Pero una persona que ha llevado su cuerpo al extremo del ejercicio tiene una cantidad de mitocondrias increíble en cada célula. Entonces, cuando una persona tiene buenas mitocondrias, tú vas a tener siempre muy buena energía y muy buena respuesta a todo lo que tengas que enfrentar en la vida. Por eso es importante el ejercicio, porque cuando uno hace ejercicio, uno estimula este desarrollo mitocondrial dentro de las células, se oxigenan y por eso te vas a sentir con más energía. Es porque aumenta la cantidad de mitocondria a nivel celular. Entonces, este sistema de resonancia celular ayuda para que se generen más mitocondrias y por ende la persona se va a sentir con mayor vigor, con mayor fuerza. Dice que también ayuda al sistema inmunológico, puede fortalecer las defensas del cuerpo. ¿Ok? Todo esto está a nivel experimental, quiero que sepan. O sea, se están probando, se están haciendo las cosas, son inventos que están saliendo, pero lo importante es que si esta tecnología ya está en el mundo comercial, es porque la han ido soltando, ¿ok? Recuerden que los militares son los que tienen la mejor tecnología. Ellos la utilizan por mucho tiempo y después se la dan a la humanidad. Ahora nos van a entregar las camas médicas militares. Y cuando eso suceda, pues vendrán estos centros de salud y en cada país pues existirán estas camas. Eventualmente me imagino que como todo esto se ha ido liberando, están saliendo estas camas médicas que van a reemplazar pues a muchos hospitales en las primeras instancias. Y yo sé que en parte de Europa he escuchado que ya están estas camas, ya las están utilizando y en muchas partes me escriben, no, estas camas yo las he utilizado, yo las he visto, esto existe. Pero esas camas no son las militares, las mágicas, que te curan en 20 minutos. Pero la gente que se ha metido se han curado de enfermedades graves como el cáncer. Hay historias que hablan sobre este tema, sobre el desarrollo de estas camas que ustedes pueden apreciar pues, en este video que constantemente les estoy poniendo y que tenemos ahí el ejemplo de este hombre mayor que entra y utiliza estas camas médicas. Vamos entonces con la otra terapia que tiene. Y miren, es la terapia de ozono. Y esta terapia de ozono, cuando lo vean en la cama, ahí van a ver unos huequitos, los están viendo, ese huequito que señalan allí, por ahí sale el ozono y tú lo respiras. Me imagino que cuando te entras en esa cama, entran en funcionamiento estos
estas 7 terapias y lógico, algún beneficio positivo tiene que salir ahí porque pues son muchas herramientas, ¿no? La terapia de ozono, vamos a ver qué nos dice la terapia de ozono, dice, y vamos a preguntarle, pues, como quien dice, a Google, qué es la terapia de ozono y cómo se usa en la salud. Y Google nos dice, la terapia de ozono es un tratamiento médico que utiliza una mezcla de oxígeno y ozono. Y la nomenclatura en la tabla periódica sería O3. O3. Para mejorar la oxigenación del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y ayuda a combatir todo tipo de enfermedades. Hay terapias de ozono solitas. Yo he ido en un momento dado a este tipo de terapias, la hacen con una venoclisis y te ponen esto a través del torrente sanguíneo y te diluyen pues el ozono y te lo ponen a través de una intravenosa. En este caso me imagino que es a través de una máquina que echa el ozono por esos huequitos. Yo tengo una máquina de ozono aquí en mi casa y por lo general en las noches trato de encenderla. Huele como a mar, quiero que sepa, cuando el ozono está operando, se mete en una botellita con agua, es una bolita que se mete allí, entonces tú lo prendes y esa máquina genera ozono. Al generar ozono, te llena el cuarto de oxígeno completamente. Y lo utilizo porque pues uno ve los beneficios del ozono. Entonces, esta terapia de ozono está incorporada dentro de esta cama y básicamente los beneficios serían mejora la oxigenación celular, estimula el sistema inmunológico, elimina virus, bacterias y hongos. Esa es la ventaja que tiene el ozono. Por eso yo lo tengo en mi cuarto. Lo recomiendo que aquel que lo quiera tener, pues lo compre. Eso lo venden en Amazon, lo pueden comprar por allí y ponen ahí máquina de ozono y automáticamente la pueden comprar y la utilizan en su casa. Hay otra herramienta que se llama la cronoterapia. ¿Y qué es la cronoterapia y cómo se usa en la salud? Vamos a ver, según nos dicen aquí, pues la cronoterapia es un enfoque médico que estudia cómo los ritmos biológicos del cuerpo, como el ciclo cardíaco, afectan la actividad de los tratamientos médicos. Su objetivo es optimizar la administración de terapias según el reloj biológico del paciente, ¿ok? Y qué mejor que el corazón, ¿no? Para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios. ¿Cómo funciona la cronoterapia en estas camas médicas? ¿Cómo funcionaría? Bueno, nos dicen lo siguiente, el cuerpo humano tiene un ritmo cardíaco, ¿no? Y un ciclo de 24 horas controladas por el reloj biológico interno. Ok, todos tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, si ese reloj biológico interno está operando bien, no está fuera de sincronía y de ritmo, entonces nos va a regular, adivinen qué, las hormonas, la liberación de hormonas dentro del cuerpo, como lo es la melatonina, el cortisol y la insulina. Entonces es importante que este reloj cardíaco esté operando bien y la cronoterapia se enfoca básicamente en eso. También el tener el cucharón bien, pues ayuda a lo que es la temperatura corporal, mantenerla estable. Todo lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Este ejercicio de cronoterapia también va a ayudar a activar el metabolismo, ¿ok? Lo que viene siendo el metabolismo para que el cuerpo pueda asimilar bien algún tipo de medicamentos o de vitaminas, ¿ok? Eso es muy importante, porque si están administrando alguna especie de tratamiento a tu cuerpo, pues la cronoterapia puede potenciar su efecto y reducir, como ustedes saben, todos los medicamentos de la industria farma
lamentablemente generan efectos secundarios. Y al utilizar esta MedBed, porque tiene el sistema de cronoterapia, mejoraría la asimilación de estos fármacos. Básicamente, esa herramienta dentro de esta cama médica permite que el tratamiento que te hayan dado funcione mejor. ¿Ok? Vamos entonces con la última tecnología dentro de estas camas médicas, y sería la terapia giromagnética e infrarrojo lejano. Vamos a ver de qué se trata eso. De momento quiero saber cómo están ustedes por acá, porque no he visto el chat. Me informan si la señal está clara y si pues la información que le estoy dando les está gustando. Por favor, regalan un me gusta allí. ¿Ok? Bueno, seguimos con más. Estamos en vivo y en directo en este su espacio Luxor Tech. Y vamos con el último punto para entender de qué se trata esta tecnología de las camas médicas. Ok, vamos entonces con la terapia de giromagnética y la de infrarrojo lejano. Ok, y dice así, dice, ¿qué son estas terapias y cómo se usan en la salud? La terapia giromagnética e infrarrojo lejano es una técnica alternativa que combina la energía magnética con la radiación infrarroja. Ustedes están viendo las lucecitas. Esas lucecitas, eso es el infrarrojo. Y eso pues nos genera un beneficio. Me imagino que las rueditas serán imanes o habrá algo de magnetismo dentro de esa cama, ¿no? Dice que esta terapia básicamente combina estas dos herramientas para mejorar la salud y el bienestar. Se cree que estos dos tipos de energía pueden influir positivamente, ¿ok?, en el cuerpo al mejorar la circulación, reducir la inflamación y estimular procesos de regeneración celular. Si observan, pues estas 7 opciones, la mayoría de ellas regenera las células. Dice, ¿cómo funciona la terapia? Entonces, vamos con la de giromagnética, pues a ver cómo es la historia de esta tecnología. La giromagnética se basa en la idea de que los campos magnéticos en movimiento pueden influir en la actividad celular y mejorar la bioelectricidad del cuerpo. Y el objetivo que persigue esta terapia dentro de esa cama básicamente es mejorar la circulación sanguínea, que lo hemos visto también con otras herramientas de esta cama médica y como que en conjunto le caen a todo eso, ¿no? Reducir el dolor y la inflamación, aumentar la energía celular, fortalecer el sistema inmune. Y la de infrarrojo lejano, vamos a ver cómo funciona esto. Dice que el infrarrojo lejano, y cuyas siglas son FIR, sus siglas en inglés, es un tipo de radiación electromagnética que penetra la piel. Y yo he visto esas lámparas. A mi papá le conozco una de esas lámparas infrarrojas. Él la tiene hace mucho tiempo. Y parece una luz rojita, ¿no? De LED. Y la gente se la pone y dice, no, que eso ayuda. Pero está incluida en esta cama y ustedes pueden verla porque ahí se ve pues que los foquitos están en la parte donde la persona se recuesta, se acuesta. Ahí la están viendo, ¿ves? Son muchos infrarrojos y esto penetra la piel y estimula la microcirculación, promoviendo beneficios como desintoxicación, alivio de dolores musculares y de articulaciones. De modo que la persona cuando se pone allí, pues le agarra toda la espalda, todo lo que es la columna vertebral. Y ustedes saben que a través de la columna vertebral está todo lo que es la energía del Kundalini. Toda la energía está en la parte de la columna vertebral y a su vez las ramificaciones nerviosas salen de allí a través de las costillas y de ahí se irradian a los órganos, de tal manera que si se estimula esa parte de la columna vertebral,
lógico, el beneficio va a ser completo para todo el cuerpo, ¿no? Como les dije, alivia todo tipo de dolores musculares, de articulaciones, produce relajación y reduce el estrés, ayuda a liberar endorfinas, mejora la circulación sanguínea, ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico, al aumentar la actividad celular y la producción de enzimas antioxidantes. Bueno, esta es la información que yo tengo respecto a estas camas. Ahora vamos a conversar con ustedes, a ver qué piensan sobre esta tecnología. Por lo menos, esto es lo que nos han informado y es lo que tenemos a la mano para poder hablar con ustedes sobre este tema. Todas estas tecnologías ya existen y se están implementando en un solo lugar, en una medbed, ¿ok? Esa es la idea, que estas camas tengan todo esto. Y el conjunto de todas estas tecnologías, lógico, da un resultado que es el mejoramiento de tu salud en todos los sentidos. Ahora bien, las camas militares, llamadas Medbed Military, estas camas son de tecnología extraterrestre. Y es otra cosa. El que se meta allí en 20 minutos, 30 minutos, queda curado de todo tipo de enfermedad. Esta es otra historia, porque imagínense esta tecnología humana que yo les acabo de presentar. Ahora multiplícala por 100 en avance tecnológico, porque los hermanos mayores nos llevan pues siglos y miles de años de avances en tecnología. Nosotros estamos dando nuestros pininos y lo que nos van a dar a nosotros los humanos con este regalo de las medbed militares, pues ya es otra cosa. Ya es otra cosa, porque yo me imagino que será prohibido desarmar esas camas para hacerle ingeniería inversa. O cuidado que la información que les he dado hoy es producto de una ingeniería inversa y han soltado algo por ahí los militares. Quizá no todo, porque las medbed tienen la capacidad de rejuvenecer tu cuerpo, tu aspecto, tus órganos. También tiene la capacidad de generarte dientes nuevos. Si no los tienes, te salen. Y he escuchado por ahí también que si te falta un órgano, se regenera el órgano y te vuelve a salir sanamente como tiene que ser. Aquellos que se hicieron una operación de la vesícula, le va a volver a salir nuevamente la vesícula. Entonces, ya estos son grandes ligas. Las medbed militares son de grandes ligas. Pero lo que me gusta es que esto está circulando y quiere decir que esta tecnología ya está llegando. Ya está llegando. En cualquier momento nos dan la sorpresa y ya tendremos pues la capacidad de anotarnos para ir a una de estas camas médicas militares y experimentar todo lo que es una salud perfecta. Porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Ok, está bien, yo me siento bien, me siento fuerte, pero siempre hay algo de dolor. Claro, es por la edad que uno tiene, yo no tengo 20 años, pero imagínense que a nivel celular y de tus órganos internos te los lleven a 20 años. ¿Cómo te vas a sentir tú? Automáticamente te cambia el rostro, automáticamente te transformas y puede también crearte un shock psicológico. Porque si tú toda la vida has estado en una silla de rueda ahí, te estás moviendo y de repente te ponen en esa cama y tú sales caminando, eso te va a golpear, quizás hasta con tus creencias religiosas, porque tú dirás, ahí los pastores me pusieron la mano y nunca me hicieron caminar, y en 20 minutos ya camino y puedo hasta salir corriendo, porque son los deseos que tengo, que es salir corriendo ahora que puedo ya caminar, porque he estado toda mi vida en una silla de ruedas. Imagínense las personas que van a salir pues con mucho entusiasmo, diciendo la buena nueva a todo el mundo. O sea, eso va a pasar y eso llena quiero decirles, cuando una persona está así, su alma se llena de luz de forma natural y empieza a brillar. O sea, todas las personas que entren en estas camas médicas y salgan de su problema o enfermedad,
créanme que van a empezar a brillar de forma espontánea y natural. Y cuando eso suceda, van a poder generar una cuota de luz que cuando no están sanos o están enfermos, pues no sucede eso. La persona se vuelve en un black hole, un hueco negro, porque el sufrimiento, la tristeza, pues no lo deja vivir y se entiende, porque alguien que sufra y que tiene dolor, no eres feliz. Y por lo tanto tu familia tampoco van a estar 100% feliz porque saben que hay un dolor, hay un problema. Y esa es la parte oscura que se tiene que remover de la tierra. Son esas dos, quiero que sepan, la salud y las finanzas. O sea, que no haya más pobreza, que se acabe la pobreza ya para siempre y que se acaben las enfermedades para siempre. Esas dos cosas se sacan de la tierra y los seres humanos comenzamos a brillar de forma espontánea. ¿Ok? Y de esa manera, cuando tú menos lo esperes, comienzas a iluminarte, comienzas a conectarte con tu divinidad y comienzas a ser un ser libre en Dios, que es la idea, ¿no? Que esta nueva era dorada lo que persigue es eso, llevarnos a conectarnos con nuestra divinidad. Pero si estamos enfermos y adoloridos, no tienes tiempo porque el dolor no te deja ni pensar en Dios, porque estás sufriendo. Ahora bien, si tienes hambre o vives mal y no tienes dinero para pagar absolutamente nada, también estás preso. No puedes buscar tu desarrollo espiritual porque si no llenas los 3 golpes o los 2 golpes por lo menos al día, estar con hambre no te permite hacer absolutamente nada. O sea, es complicadísimo. Entonces, estas son cosas que tienen que mejorarse. Y Dios primero, esperemos que el comandante en jefe del país del norte, el Rubio, haga su trabajo y lo está haciendo, por cierto. Él quiere a toda costa que la paz se genere. Ya miren lo que está pasando en Europa. Ahora Francia está en un conflicto de que no, que esto de paz no, guerra, que no sé qué cosa. Ya empiezan los problemas. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Esperemos que se den las negociaciones y que esto cambie, que les cambie la mentalidad, que se saquen ese chip de la guerra y vayamos todos a la paz. Voy con las preguntas por acá. Déjenme ver. Dice Eduardo, hola gente, saludos de Buenos Aires, saludos Eduardo. Justa dice Eric, ¿qué pasará con la sobrepoblación? Disculpen mi pregunta. Miren, la sobrepoblación es lo mejor que nos puede pasar como planeta Tierra. La idea es llevar el planeta a 12.000 o a 14.000 millones de almas. Cuando el planeta esté sobrepoblado con esa cantidad de seres humanos, pues vamos a hacer, como quien dice, un planeta imparable. ¿Ok? Porque cada persona va a estar brillando. Entonces la idea para que eso suceda, tiene que haber mucho recurso económico y mucha salud para que entonces las familias que puedan tener sus nuevas crías no sea un solo niño o niña, sino que tengan 4 o 5 o 6 o 8, ¿ok? Porque la idea es traer más personas de los planos superiores a que vengan a tener la experiencia humana y estarían encarnando niños de la séptima raza raíz. Estos niños tienen la conciencia como el Maestro Ascendido Jesús. Cuando nacen ya están prendidos como Jesús. Imagínense que esos niños comienzan a nacer dentro de los vientres de una pareja feliz, contenta, de un hogar. Por Dios, en 20 años, 30 años, esos son los líderes que van a gobernar nuestro planeta. Y imagínense, todos con una conciencia diferente. ¿Ok? Eso es lo que se quiere. No reducir la población como lo quiere el cabal. El cabal quiere que seamos menos para controlarnos, asfixiarnos y para que no haya luz. Mientras más personas estén encarnadas, más luz hay en el planeta y por lo tanto más bendición. ¿Ok? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Se necesita aumentar la población, no reducirla. Ok, voy por acá. Dice acá, dice Laura, yo diría que lo ideal es no usar más fármacos. Sí, lo ideal sería no usarlos. El detalle es ese, que pues lamentablemente la industria FAR es muy grande y lo que dice el doctor, pues
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no lo haces, entonces ya te buscas un problema. Voy por acá, dice, esas son las maravillas de la quinta dimensión. Será como el despertar de conciencia, nos dice Alicia. Claro, claro que sí, Alicia, porque ya la Tierra está en quinta dimensión. Nosotros estamos como en una tercera, cuarta, luchando a la quinta. Y quiero decirte algo, ir a la quinta dimensión significa sacrificio, porque el cuerpo se comienza a descompensar. Comienzas a tener esta tinnitus que te sale de la noche a la mañana. Hay días que es más fuerte, hay días que es más suave. Comienzas a sentir náusea también. He escuchado esos síntomas, mareos, vértigo. Las personas están así como desorientadas. Eso es porque el oído que tenemos se va a empezar a abrir a la voz de Dios. Quiere decir que eventualmente tú vas a escuchar. No te asustes cuando esto pase, ¿no? Vas a empezar a escuchar porque te vas a empezar a conectar con los seres divinos, los seres invisibles que nos rodean y que tú piensas que vives solo, pero estás completamente equivocado. Estamos rodeados de una cantidad de seres espectaculares que viven con nosotros, pero que nunca les hemos prestado atención porque desconocemos esto o porque no tenemos los sentidos afinados. Unos que otros sí pueden tener esa comunión. Entonces el oído se va a afinar. ¿Ok? También nuestro tercer ojo se va a abrir porque se va a descalcificar esa glándula que nos va a permitir conectarnos como una antena que tenemos adentro biológica, una antena, para poder activar lo que es la intuición, la telepatía, y por ende vamos a poder discernir mejor sobre qué es bueno, qué es malo, por dónde debo tomar y qué debo hacer. Esa parte intuicional que nos permite desarrollar todo lo que es el discernimiento se nos ha cortado. Esa antena se nos ha quitado, pero ahora que vengan estas camas médicas, todo eso se va a abrir. Es que eso es lo que pasa. La gente dice, no, me voy a una cama médica porque quiero curarme de una enfermedad X, póngale el nombre que usted quiera. O porque perdí un brazo y me han dicho que estas camas regeneran los miembros, claro que sí. O una pierna, o los dientes te salen de nuevo, o los ojos se regeneran. Pero quiero decirte que también al hacer esa regeneración, también vas a cambiar tú, ¿ok? A nivel espiritual. Porque te va a regenerar todo. No es que va a trabajar en un punto exclusivamente, ¿ok? Te va a quitar la enfermedad, pero te va a dar otros poderes. No sabemos cuáles son. Solo aquel que salga de la cama médica podrá entender qué va a pasar. Porque de repente vas a empezar a escuchar cosas y tú podrás asustarte. Por eso es que el crear estos centros de salud no solo es que la cama esté allí. Ahí tiene que haber guías espirituales, tienen que haber personas que conozcan lo que va a pasar una vez que tú entras de esa cama y sales y qué asistencia te pueden dar para que tú puedas entender tu nueva vida. ¿Ok? Tienen que haber psicólogos también psicólogos espirituales que te puedan ayudar cómo trabajar esto, porque imagínate tú que tú decidiste, pues, por decir un ejemplo, buscar lo que es la salud integral y la juventud. Y resulta que tu pareja no quiere seguir siendo así viejito. Entonces tú te conviertes en una mujer despampanante y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a quedar un problema. Porque entonces el viejito dirá, pero mi amor, ¿y ahora qué hago? Tú estás muy bonita. O te metes o no, yo no creo en eso, yo no voy para allá. Ahí ya queda un problema, ¿me entiendes? Son tantas cosas. Esto va a ser una revolución en todos los aspectos, pero lo importante es que esta tecnología va a estar disponible para todos. Y ahí aprenderemos poco a poco, en la medida que todo esto se va desarrollando, qué es lo que viene y qué es lo que pasa. ¿Ok? Vamos por acá. Dice, qué gusto saludar. Qué grandes maravillas nos han traído ya los seres interestelares. Felicidades a todos, nos dice Antonio Gozak. Ok, voy por acá. Dice Rodrigo, las militares sí son más complejas según lo que estoy oyendo, Eric. Sí, es que las camas militares
Hay un canal en YouTube que es una señora que habla de eso y que ella pues es como la oficial. Y lo que yo les he escuchado a la señora Thornton, que es su apellido, es que estas camas pues no solo sirven para humanos, también sirven para las mascotas, ¿ok? Y que te curas pues en poco tiempo, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la situación, y de una sola vez. No hay que ir varias veces, como lo son las camas que yo les mostré. Estas camas que están por allí, pues sí, uno tiene que usarlas por un tiempo. Y lógico, sí vas a ver el beneficio un poco más lento, pero lo vas a ver. Lo importante es que cada vez esto está más cerca de nosotros y solo nos toca esperar, tener fe de que todo esto va a suceder muy pronto y que estamos, como quien dice, a la vuelta de la esquina para que esta tecnología la podamos tener en todo el mundo. Dice José María, una pregunta, ¿estas MedBed también serán para los humanos sin alma? Los clones, ¿te estás refiriendo? A bueno, muchos de esos clones quiero que sepan, y de estos seres humanos sin alma, muchos se están yendo ya, muchos los están sacando del cuadro. Básicamente tiene que ser un ser divino, o sea, tiene que ser un humano real, hecho por papá y mamá, un humano con alma, ¿ok? No sé si un humano con alma, pues la podrá usar, según lo que he escuchado, esto sana, repara, cura al cuerpo biológico, o sea, a este traje espacial. Si entramos a estas medmes militares, el cuerpo que entra ahí y tenga un problema, él se va a curar. Eso es lo que he escuchado. Claro, si la persona es un satanista, es una persona oscura, es una persona que está con la atención puesta en el dark side, o sea, en todo lo que es la oscuridad, lógico que eso no, esta cama no le va a funcionar porque hay mucho conflicto interno y hay muchos seres que están metidos en ese cuerpo, pues que no van a querer que le suban la vibración porque ellos trabajan en baja vibración. Por eso yo les digo, si una persona se va a curar, primero tiene que pasar por la parte de los guías espirituales que conversen con esa persona un día, que le enseñen algo de meditación, que pueda aquietarse, estaré como en una especie como de spa por 2, 3 días, con una dieta y una alimentación para que su nivel y su frecuencia esté alta, de tal manera que habrán personas allí que podrán tener la capacidad a través de ciertos instrumentos de decir, ya tienes la frecuencia arriba del 51%, yo creo que ya puedes ir a la MedBed. Pero una persona que viene agitada, que quítame, y lo mete, no va a funcionar. Entonces tiene que pacificarlos primero, no sé si en 3 días, 4 días, y una vez que esté listo, esa persona se pone en fila y baja a la MedBed. Por esto estos centros tienen que ser grandes y tienen que tener ciertas capacidades y no solamente un cuarto donde tú entras y ya, no, todo tiene un personal, ¿no? Que trabaje allí y también tienen que estar doctores que pueden hacer un chequeo previo y tienen que entrenarse para usar estas camas, qué botón apretar, cuál es el botón de diagnóstico, qué vamos a hacer. O sea, son muchas cosas, no crean que esto va a ser así tan fácil. O sea, los médicos que han estudiado pues el cuerpo humano por tantos años para poder convertirse en doctores, pues ahora van a tener que entrar en otra dimensión más tecnológica, más científica, hasta más espiritual. Y aquellos que quieran hacerlo, pues ofrecerán sus servicios y formarán parte de estos equipos. Los otros, pues se quedarán sin empleo y se tendrán que ver qué hacen, porque ya no va a ser necesario hacer una cirugía. ¿Ok? Piensen en esto, o sea, es una transformación, es un golpe fuerte para toda la industria médica que salgan estas camas. Y por eso es que el cabal no ha permitido que esto salga, porque dicen, no, 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 señor, nos destruyen todo el negocio. Así que imagínese usted. Bueno, acuérdense que esto de los cuerpos con alma o sin alma, eso, bueno, hay que ver sobre la marcha cómo es la historia de este asunto, ¿no?
Vamos por acá, dice Hilda. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Gracias, Eri, por mantenernos informados. Gracias, Hilda, a la orden. Dice, vamos a ver qué pasa por acá. ¿Alguna otra preguntita? Aquí tengo un signo de interrogación. Dice, y las personas que se pusieron, ya ustedes saben. Claro que sí, también se van a poder sanar. Todos aquellos que se pusieron esto en el hombro, tranquilo. La cama va a poder sacar todos esos metales pesados, disolverlos, transmutarlos, consumirlos y sacarlos de su organismo. Se disipan, ahí, se van. Todo tipo de vacuna, todo tipo de toxinas que tenga el cuerpo con estas camas son pulverizadas instantáneamente. Así que tranquilo, todo lo que, pues, por lo que pasó, como ustedes saben, se creó a través de los medios masivos un sistema de miedo gigantesco para que la gente cayera y se pusieran eso. Todo aquel que se la puso, ya ustedes saben, tranquilo porque las camas van a permitir sacar todo eso del cuerpo. He escuchado que si haces unos té de rábano, que cortas la raíz, la pica, haces unos té y la tomas, te saca esos metales pesados. Así que pueden ir haciendo eso mientras. Voy por acá, dice, preguntas acá. Dice, buenas noches, hermano Luxor. ¿Qué tal marketing? ¿Cómo va todo? ¿Cuándo vas a llegar aquí a República Dominicana? Bueno, por ahora mismo no estoy pensando salir del país. Estoy tranquilo aquí desde Panamá transmitiendo a todos ustedes. Voy con más preguntas. Dice por acá, Hilda dice, ¿cuándo llegarán las camas médicas a Venezuela? Un aproximado de tiempo. No les puedo decir el tiempo porque yo no manejo esto. Yo lo que sí les puedo decir es que observen a el comandante en jefe Donald Trump. Cuando él comienza a limpiar todo el pantano, que en este mes es una limpia profunda, y van a sacar pues todas estas noticias de la lista del señor Einstein, eso pues va a ser una purga. Primero Estados Unidos se tiene que arreglar todo primero, porque todo va a iniciar allí, en la cabeza de América. Una vez que se purgue todo el pantano, se pongan las denuncias, todas estas personas vayan presas y se le hagan juicios militares por todos sus malos actos, entonces se tiene que sanear toda la economía en Estados Unidos, ¿ok? Para poder entonces enfocar su atención en otros proyectos como lo serían las MedVet. Todo va pasando a la misma vez como una orquesta musical. Cada instrumento está tocando su parte y el director de Gesara, el señor Trump, está pues llevando la música a buen término. Y tenemos que observar todo lo que él dice. Por eso en este canal estoy muy enfocado en las cosas que él está diciendo, porque eso nos da como una especie de palabras y símbolos y diríamos como jeroglíficos en la manera en que él habla. Cada vez que él dice edad dorada, ya ustedes saben que se está refiriendo a Gesara, ¿ok? Y en la conferencia de ayer tocó varias veces esa palabra. Edad dorada significa Gesara. Dorada porque es oro y todo el sistema monetario va a estar respaldado en oro. Entonces cada vez que él toque edad dorada se está refiriendo a Gesara, para que sepan eso. Voy por acá. Otra pregunta ya para finalizar. Tenemos aquí a Juan Fernando. Dice, ¿las medb militares son de uso exclusivo para los militares? Bueno, quiero decirte que estas medb militares no fueron creadas hace 5 años. Esto está creado hace rato, décadas. Y sí, la utilizaron los militares por mucho tiempo. No solo los militares aquí de la tierra, ok, que hay que dar detalle, ¿no? Sino los militares de la Fuerza Espacial. Recuerden que hay proyectos espaciales secretos donde hay militares que trabajan allí, que son de la Tierra, y que están haciendo trabajos en conjunto con otros militares de otros sistemas. Y estos militares pues tienen estas tecnologías, se la dieron a el equipo terrestre y en sus naves pues ellos tienen estas camas
porque cuando salen de estos combates con estos seres que ustedes saben, ¿no? Que tienen la piel ya escamosa y que son muy guerreros, cuando quedan lesionados ellos se van a esas camas y se reconstruyen y siguen. Como en la película Elysium, yo no sé si ustedes la han observado. Allí en la película Elysium revelan todo este asunto. Cómo el equipo militar tenía estas camas guardadas y no se las daba a la humanidad. Y ellos se fueron a vivir al espacio, la élite, y los demás seres humanos se quedaron viviendo allí a como podían en lo que quedaba de la Tierra, toda destruida, devastada, sin ningún tipo de tecnología, completamente arcaicos. Aquel que la tenía pues era un pirata y hacía todo por debajo. Los robots eran los que controlaban esa comunidad y no había ningún tipo de cama médica. Entonces todo el que tenía una enfermedad pues se tenía que morir hasta que uno de estos señores, el artista principal, se revela y dice: yo voy a ir a buscar esa cama médica. Yo una matado que está ahí 10 minutos y me curo de la enfermedad que tengo, que la adquirió por error, por haberse metido dentro de una cama de estas de presurizadas para que trabajan con radiación, y pues por accidente quedó atrapado y quedó todo pues lleno de radiación, que se estaba muriendo el pobre. Y ahí se desarrolla toda la película. Muy linda porque tiene su parte emotiva, ¿no? Pero vale la pena. Esa película la dieron hace ya muchos años. Y ahí estaban soltando lo que era esta tecnología de las camas médicas militares. Y ellos la tenían en sus hogares, quiero que sepan. Dice por acá otra pregunta. Dice Rubén Darío: las medves ya están en los puntos para su labor en espera de la autorización. La noticia que yo tengo sobre ese tema es que ya están en muchos puntos colocadas, pero todavía no se puede abrir a la humanidad. Se les va a dar a aquellos humanitarios, van a ser los primeros en utilizarla. Una vez que los humanitarios estén completamente sanos, fuertes, rejuvenecidos, con energía, cargados con vitalidad, porque ellos son los que van a impulsar toda la economía nueva que viene con todos los fondos de prosperidad, y van a hacer servicios pues enormes a la humanidad, por eso se llaman humanitarios. Entonces vendrían las citas, y esto va a trabajar por citas, lógico, ¿no? Tú la haces, te la ponen y irás ese día a ver cómo es la historia. Son completamente gratis, ¿ok? Para que no los engañen por ahí, porque hay mucho scam, mucha falsedad sobre este tema. Ponen portales web y que para hacer cita, y no, tienes que dar $10 para hacer tu reserva, y en los $10 que tú das, búscalo, más nunca ves tu cita ni vas a la cama médica y pierdes tu dinero. Así que tengan cuidado con eso, ¿eh? Porque esto es completamente gratis. Voy por acá, alguna otra pregunta. Ajá, sí, Hernando, sí, la película Elysium, esa misma es, sí. Búsquela, yo creo que está disponible, estaba en YouTube, por ahí la he visto. 2013, ¿no? Dice Gise, claro que sí. Ahí están revelando todo, todo, porque las películas siempre anuncian una gran verdad, porque es lo que usaba el cabal para poder soltar la verdad. Te damos esta tecnología, pero tú tienes que divulgar que tú la tienes, ¿ok? Porque si no, esto te va a generar karma. No, tranquilo, sí, yo la voy a divulgar. Eso es lo que tengo que hacer, sí, divúlgala a toda la humanidad. Perfecto, vamos a hacer una película y la divulgamos a toda la humanidad. Y así es lo que han hecho. Y ya no pueden decirle que no lo hicieron. Ahí está la película, ¿ves? Y fue famosa, hasta ganó Oscar, ¿eh? Allá la vida. Entonces ya cumplimos, ya cumplimos. Ah, que si tú quieres creer o no, que eso es verdad, y eso es tu problema. Si lo quieres ver como ciencia ficción, ese es tu problema. El cabal, pues así lo hace. Y ya se limpian las manos. Voy por acá, dice: Dios los bendiga. Buenas noches, dice Judith. Preguntas. Las últimas preguntas ya para cerrar la transmisión. Y las personas que han hecho implantes en órganos, ya sean dentales, marcapasos, ¿serán regenerados? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Pero no entiendo cómo va a ser. Porque si una persona tiene un marcapaso, me imagino que pues el cuerpo lo expulsará. No sé cómo va a ser, honestamente. Desconozco eso. Y es complicado, quiero que sepas, porque, por decirte un ejemplo, una persona que le cambiaron un hueso de cadera, en la cadera, pues
en el fémur, te cambiaron la cabeza de ese hueso y se mete en la medbed, yo creo que ahí va a haber un problema, en teoría, no sé cómo va a pasar allí. No sé si es que eso lo transforma y lo disipa, no sé cómo es honestamente. Eso ya lo veremos y nos explicarán cómo es la historia de este asunto. Porque los seres humanos, con ese bisturí y con toda la ciencia médica que han hecho, pues han explorado mucho el cuerpo humano y han hecho muchas cosas, claro, para poder extenderle la vida a los pacientes. Pero si a nivel tecnológico nos ponemos a ver, estas razas muy evolucionadas dirían, chus, estos han hecho desastre en el cuerpo humano, mira todo lo que le han hecho, cuántas cosas le han metido por dentro. Eventualmente ya tendremos noticias sobre ese tema de qué pasa, ¿no?, en ese asunto, ¿no? Matt Damon, claro que sí, ese fue el actor principal de Ilicio. Gracias, Mohamed, por el dato. Muy buen actor, por cierto. Si ustedes se dan cuenta, la integración entre los robots y los humanos en esa película era algo ya natural, ¿ok? Y los robots tenían el control, ¿ok? Observen eso. Hoy día, claro, tenían el control porque estaban el cabal que estaba arriba, pues los tenías programado para que ellos hicieran eso, pusieran el orden. Pero hoy día la robótica, a mí me asusta la robótica que hay hoy día. Los robots que hay son muy parecidos a lo de esa película. La versatilidad, el poder que tienen. Un brazo de un robot te puede levantar un piano, o sea, el motor cuando succiona, o sea, ese aparato que hace la succión tiene la capacidad de levantar un piano. Ustedes se pueden imaginar, porque él tiene uno aquí, tiene otro acá, en las piernas, o sea, esos robots tienen un poder muy grande. Lo que pasa es que eso no nos lo dicen, pero un robot tiene el poder de levantarte un carro. Si se agacha, se convierte como en un gato. Si el gato es chiquito, imagínense si tiene una succión. Ustedes han visto los gatos eléctricos que salen por ahí, que se ponen debajo del carro para levantarlo y lo hacen pues con una batería interna de 12 voltios. Ahora imagínate un robot que tiene estos super sensores. Se agarra, te levanta un carrito y lo voltea. Facilito. Ni pensar de que pueden utilizarlos para el mal, para las guerras, porque eso ya también lo tienen por ahí caminando con todo lo que es DARPA y eso, ¿no? Bueno, voy por acá con alguna otra pregunta. Romanchito dice FAU, no sé qué es FAU, no sé de qué me estás hablando de FAU. Bueno, de momento dice que interesante, bendiciones, gracias Franco. Las últimas preguntas ya para cerrar la transmisión, háganla en este preciso momento. De todo lo que sea con tecnología para ver qué opinan ustedes. Dice Justa, Eric, ¿usted sabe cuántas camas médicas llegarán a cada país? No tengo esa información, brother. Desconozco esos datos, esas estadísticas. Ya sabremos con el tiempo. Lo importante es que esto está avanzando y tarde o temprano las camas médicas nos van a ayudar también con enfermedades tan globales como lo es la obesidad, según nos dice acá Franco, que si eso va a ayudar. Claro que sí. La obesidad es una enfermedad, quiero que sepan. Y también tiene que ver mucho con la industria alimenticia, porque si estamos obesos, por ende nos vamos a enfermar más y por ende vamos a recurrir al fármaco y a todo lo que es la industria, ya ustedes saben, que se dedica a eso. Pero si tú mejoras la alimentación, que es lo que va a hacer el señor Kennedy en el Ministerio de Salud en Estados Unidos, y va a investigar cuáles son las causas del cáncer, qué está produciendo el cáncer en personas tan jóvenes. Cuando ellos tengan dos estudios se van a dar cuenta de muchas cosas y muchos alimentos en Estados Unidos van a ser modificados para el bien de la humanidad. Eventualmente eso nos repercute a todos porque muchos de los alimentos del país del norte nos llegan a nosotros y esas normativas y reglas legales también nuestros países van a imitarla y van a empezar a exigirlas. Y eventualmente, ¿por qué la van a exigir? Porque alimento que vaya a entrar a Estados Unidos tiene que seguir estas normas. Si tiene esta sustancia, no puede entrar acá a Estados Unidos. Por ende, entonces tú lo vas a tener que aplicar en tu país. Y eventualmente va a suceder en todo el mundo y vamos a tener una mejor alimentación. Con una mejor alimentación, nosotros nos comenzamos
a sanar internamente. Porque tu alimento, lo que tú comes, es tu mayor medicina. Es tu medicina diaria y la tomas 3 veces al día. Entonces, si te alimentas bien, las posibilidades de que te enferme son muy bajas. Ahora bien, no solamente es alimentación física, alimentación visual, ¿ok? Auditiva. Es muy importante qué música escuchas, porque la música también te baja la vibración y te enferma. Aunque tú creas que es divertida, pero te enferma. Hay música que te eleva tu vibración y hay imágenes visuales, películas, contenidos que te elevan la vibración. Entonces, ¿qué estás consumiendo? ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, voy por acá ya con la última pregunta de Rubén Darío. Dice, las personas privadas de libertad y habitantes de la calle tendrán la opción de utilizar las camas médicas. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Esto es para todos los seres humanos que se identifiquen que son seres humanos, con el ADN humano. La cama médica te lo voy a decir. Si tú te metes ahí, usted no es humano, salga aquí. Oye, pero yo como no es humano, usted es andromedano. ¿Pero cómo? Ya le hablaremos, vea, con el guía espiritual allá. Allá la vida, no sabía esta. Y usted es reptiliano. ¿Cómo así que es reptiliano? La cama está hecha para eso, identificar seres humanos y se le dará el tratamiento que conlleva eso, pues. Bueno, dice Luis Miño acá, ¿desaparecerá con el nuevo sistema la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Mira, cuando el nuevo sistema salga, la Bolsa de Valores va a así, ¿eh? Es un Titanic y todo se va a desaparecer. Va a pasar como en el 2008. Es una caída enorme. Y cuando eso esté por allá tirado, regado, entonces anunciarán lo nuevo que viene, el nuevo dólar arcoíris, y después entonces vendrá el nuevo sistema o la nueva bolsa que seguirá existiendo, pero montada sobre el dólar basado en oro. Toda la bolsa del dólar basado en nada, pues eso va a desaparecer. Lamentablemente eso es así. Eso nos lo han dicho hace mucho tiempo, que cuando entre todo esto, eso se va a caer. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Saludos a todos. Ahí donde estén en sus países. Gracias por la sintonía. Espero que los datos que les di pues les haya despierto un poquito la curiosidad de entender de qué se trata toda esta tecnología, estas medbed. Sabemos que las medbed militares son las verdaderas camas oficiales que vienen de los galácticos y que esa tecnología lo tienen los militares en proyectos espaciales secretos que se les va a dar a la humanidad y que eso va a cambiar todo el panorama. Todo radicalmente va a cambiar cuando esa tecnología entre en el mundo de los hospitales. Y la industria FARC, lamentablemente, se va a tener que adaptar a las necesidades del mercado y eventualmente cuando el mercado esté completamente sano, pues ellos sufrirán una transformación. Ya veremos qué sucede. Lo digo porque hay personas que siguen este canal y que pertenecen a esa industria. No tengo problema. Lamento que esto esté pasando, pero bueno, así es la ciencia y la tecnología. Las cosas avanzan y todo cambia. Nos vemos en un próximo video.